pudiera usted decir o cómo pudiera usted desarrollar su clase el día de mañana? Aunque estamos en víspera de un gran evento que es la Conexión Bíblica de la Unión, sin embargo, sé que la gran mayoría de las iglesias estará muy atenta a lo que vamos a aprender o lo que hemos aprendido durante esta semana del Evangelio de Juan. Voy a pedirle entonces, yo no sé si soy yo mismo el que paso las láminas o el compañero me va a ayudar a pasar las diapositivas. El pastor Fernando te va a ayudar. Ok, podemos pasar entonces a las consideraciones que usted, a manera de introducción, perdón, el texto clave. El texto clave es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, Juan 20, 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Poderosas palabras que ya introducen o dicen cuál es la razón principal, fundamental por la que el apóstol Juan decide escribir o reseñar la historia de Jesús en estos poderosos acontecimientos que encontramos en el Evangelio de San Juan. Quisiera tener una corta oración para entonces ahora sí introducir con lo que serán las instrucciones que les daremos desde acá, desde nuestra perspectiva, deberían darse en clase. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, nos disponemos a dar un repaso de esta lección de escuela sabática, la primera de un trimestre donde esperamos indagar muchísimo sobre el Evangelio de San Juan, la historia, tu biografía reseñada desde la perspectiva del discípulo amado. Así que te rogamos, Señor, que en esta noche tú nos puedas ayudar para que podamos presentarle a todos estos maestros lo que pudiéramos destacar el día de mañana en el repaso con todos nuestros estudiantes en la clase. Contamos, Señor, con tu Santo Espíritu y con tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a pasar a la siguiente, que sería la introducción. Con esto usted, mi querido maestro, debería introducir mañana su clase, hablando, por supuesto, del libro como tal que se va a estudiar durante la semana. Yo lo introduciría de la siguiente manera. Si me tocara dar la clase mañana, yo haría como una especie de paralelo, comparación con lo que fue el Evangelio de Marcos, que muchos comentadores piensan que este fue el primer evangelio en escribirse y que de aquí tomaron todos los sinópticos. No es el caso de Juan, y por eso quizás en el trimestre pasado se introdujo hablando del autor, quién era Marcos y todo eso, porque bueno, de esas cosas pudiera tenerse duda. Pero en cuanto a quién es el autor del Evangelio de San Juan, el autor de la lección no hace mucho énfasis en quién es el autor, porque parece que todos los comentadores dan por sentado que el autor de este hermoso libro es Juan. De hecho, me tomé el atrevimiento de leer este libro, no sé si lo ven allí, este libro es el comentario del Evangelio de Juan de Mario Veloso. Él hace una introducción interesante donde habla de lo que piensan muchas corrientes en relación a la autoría del libro, en relación a la fecha de redacción, en relación al lugar de emisión y el propósito y destinatario del libro del Evangelio según San Juan. Él presenta varias posiciones y finalmente en esa introducción él dice lo que aquí hemos compartido con ustedes. Está sacado del comentario del Evangelio de Juan de Mario Veloso. Quizás usted no tenga acceso a él, pero aquí le dejamos esta información que le va a servir de mucho según la apreciación de él y haciendo un comparativo con todo. El autor del libro es Juan, el hijo de Zebedeo.
porque existía Juan el Bautista y existía, al parecer, ese nombre era muy común entonces, pero él aclara allí en esa de su introducción que el autor del libro, sin duda alguna, es el hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, quien estuvo muy de cerca con Jesús. La fecha de redacción es entre el 90 al 100 después de Cristo. Su emisión o el libro se escribió desde la iglesia de Éfeso o desde Éfeso, donde Juan tuvo el privilegio de pastorear. Propósito y destinatario, según Mario Veloso, estas dos características del Evangelio deben ir juntas, porque el propósito es confirmar la historia del ministerio de Jesús y su esencia teológica, pensando en que todo el mundo necesita comprender a plenitud el cuidado que debemos tener de convertir lo espiritual y teológico en mero formalismo religioso. Se los sintetizo. El propósito del libro es presentar a Jesús como Dios y también advertir de que tengamos mucho cuidado de no hacer de la vida de Jesús o la experiencia cristiana una situación formal y no espiritual como se requiere que sea el cristianismo. Y el destinatario, en esas palabras, usted debe enfatizar en su clase que el destinatario es todo el mundo. Lo podemos ver en algunos pasajes como que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, que es un mensaje que usted va a encontrar en la mayoría de sus pasajes, es para todo el mundo, no solamente para la cristiandad, aunque trabaja con ellos en cada texto, es también un mensaje para todo el mundo. Es un evangelio, es unas buenas nuevas de salvación, enfatizando que Jesús es Dios. De esa manera usted podría introducir, hablando del autor, hablando de la fecha, la emisión y del lugar de emisión y el propósito y cuál era el propósito, sí, y el destinatario de este hermoso evangelio como es Juan. Vamos a la siguiente lámina y aquí quisiera yo, ¿qué pasó ahí? No veo. Aquí está. El tema principal de la lección. En esto usted debe enfocarse, mi querido maestro. Este es el tema. La reseña histórica teológica, lo puse así con guión para que fuese una sola palabra compuesta. Histórica porque es una historia real la que Juan está contando y teológica porque, como ya les dijimos, el énfasis es tratar de resaltar la divinidad de Jesús. Jesús no era un profeta más, no era un hombre común. Jesús era también Dios, es Dios. La reseña histórica teológica de Jesús y las señales que evidencian su plan de salvación. Porque finalmente, aunque en esta primera lección nosotros vamos a encontrar señales que evidencian es acerca de la divinidad de Jesús, finalmente esa divinidad es la que nos da a nosotros, o ese aspecto importante, esa característica importante de Jesús es la que nos da a nosotros la seguridad de que lo que Él hizo fue realmente una obra, un sacrificio de salvación, de expiación, porque solo uno como Él podía llegar a ser nuestro sacrificio o nuestro sustituto en la cruz. Ese es el tema principal. Usted tenga eso en mente a la hora de dar su clase, que todos los estudiantes deben enfocarse o deben terminar concluyendo que todo lo que el Señor hizo, todo lo que reseñó Juan, tiene como objetivo principal es presentar la historia real de Dios hecho hombre, pero es Dios. Continuamos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ajá, ahí está. Principales puntos de la lección. Esto es, por supuesto, desde mi perspectiva, creo que la lección de escuela sabática finalmente tiene como objetivo enseñarnos lecciones importantes de vida para cada día y para siempre en nuestras vidas. Entonces, para mí, los puntos claves, fundamentales, principales de esta lección son:
señales de Jesús el Cristo. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Usted sabe qué milagro se realizó allí. Fue el milagro de el agua convertida en vino. Vamos a extenderlo un poquito más quizás para que usted indague un poco más con la clase al momento de presentar este punto, pero básicamente lo que la lección nos está hablando en relación a esta historia es acerca de un paralelismo que existe entre esta historia y la liberación o la primera señal que hizo Moisés en Egipto y que de alguna manera era parte de las señales que se esperaban se hicieran para que finalmente se le diera liberación al pueblo de Israel. Entonces, este paralelismo más adelante de pronto lo vamos a detallar un poquito más estructurado para que usted también pueda desarrollarlo. Pero básicamente esta primera señal tiene un paralelismo y es importante destacar que en la lección de escuela sabática aparece en Deuteronomio el pasaje donde Moisés escribe y profetiza que vendría uno y que haría señales como mejor y mucho más superior de lo que él las hizo. Punto principal número 2, los milagros en sí mismos. Miren esta frase interesante que está en la lección 2. Dice, los milagros en sí mismos no confirman que Jesús es el Cristo. Hay milagros que no provienen de Dios. Esto me llamó poderosamente la atención y debe quedarle claro a todos los estudiantes de la lección de esta semana. ¿Por qué la lección dice eso? Eso está en el contexto Juan 4, 46 al 54, donde un hombre, un funcionario, vino a pedirle a Jesús que fuera a sanar a su hijo. Jesús, la respuesta que le dio parece que no fue muy agradable en la lectura, en la mera lectura, pareciera que fue como que disuadiéndolo, pero en realidad Jesús, que conocía los pensamientos de las personas, sabía que él había venido como a probar. Él no tenía la fe que lo trajo o que pudiera llevar a alguien a Dios, pero quería era ver si realmente, bueno, si me hace este milagro, yo creería en él. Entonces, esa es una cosa interesante de la lección del día lunes que habla con respecto a este personaje. Entonces allí me llamó la atención esta frase y lo puse como, lo coloqué como un punto principal porque, mire, cuando Jesús le dio esta respuesta, el hombre le dice que mira, yo solamente quiero que sanes a mi hijo, ven pronto a mi casa. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y ahí usa una palabra griega, un término griego, que usted no tiene necesidad de compartirlo con su clase porque a veces esas palabras técnicas o muy profundas no son relevantes en la mente de quien quiere aprender de Jesús y más desde el Evangelio de Juan, que está tratando de sacar el formalismo y llevar a la gente a lo espiritual. Pero sí, la palabra es bueno tomarla en consideración porque hablaba de un presente futurista que no era que vivirá cuando llegues allá, sino que ya el plan, ya el trabajo del milagro se está haciendo. Y dice que al otro día el funcionario llegó a su casa y le dijeron que a la misma hora que Jesús había dicho la palabra, o le hablaron de la hora y él entendió que era la misma hora en que Jesús había dicho o había declarado su sanidad. Entonces, esto es una evidencia, este hecho es una evidencia de que el milagro definitivamente era de Jesús, porque fue con el poder de su palabra que se ejecutó el milagro. No hubo necesidad de que él llegara hasta allá. Y más aún, dice la lección, la tranquilidad y la paz que le produjeron estas palabras al punto de que las aceptó sin mediar nada, sin insistirle que fuera a su casa, él se fue. Y esta es una razón, esta es una evidencia de que el milagro de aquel hombre, de aquel funcionario con respecto a su hijo enfermo, venía de Jesús, era de Dios, pero no todos son de Dios. Inclusive dice la lección que Satanás también puede hacer milagros. Así que no siempre todas las cosas, todo lo que nosotros pensamos viene, o todo lo que creemos bueno, realmente viene de Dios. Muy bien, vamos al tercer punto. Dice,
podemos acostumbrarnos al pecado. Y esto está hablando desde el martes cuando nos hace mención respecto al paralítico que tenía 38 años enfermo. Usted tiene esto, me llamó la atención y creo que es el mensaje que quiere dar el día martes de la lección de escuela sabática, el repaso de escuela sabática. Usted como maestro debería plantearle esto a los alumnos. Podemos acostumbrarnos al pecado. Ahí básicamente la lección dice es que nosotros podemos acostumbrarnos o asumir la enfermedad como algo normal en la vida. Es normal. Y que inclusive puede llegar a ser inquietante el que alguien ya después de tantos años enfermo o viviendo con esa enfermedad, es inquietante que alguien quiera sacarnos de eso y por eso la pregunta de Jesús, ¿tú quieres realmente ser sano? Y bueno, Señor, tanto tiempo he estado aquí, pero nadie me quiere meter aquí. Es como que él quería ser sano realmente, pero estaba en el lugar equivocado. Y al final, entonces, hace las preguntas de que cómo se relaciona la enfermedad con el pecado y cómo podíamos nosotros decir que no siempre la enfermedad está relacionada a un pecado específico. Es decir, que a veces son situaciones sencillamente porque vivimos en este mundo que nos podemos enfermar, pero en algunos casos, naturalmente, la enfermedad viene como consecuencia de algunos de nuestros errores en la alimentación, bueno, en cantidad de cosas. Esto lo dice porque Jesús se lo encuentra mucho tiempo después o un tiempo después en la sinagoga y él se sorprende, se alegra y dice, este es el hombre que me sanó. Y Jesús le dice las famosas palabras, mira que has sido sano, si no quieres volver a caer en eso, no vuelvas a pecar. Entonces, eh, por eso lo puse como punto principal. Podemos acostumbrarnos al pecado. Si el pecado nos lleva a veces a la enfermedad, podríamos nosotros llegar a pensar en algún momento dentro del pecado, en la desobediencia, creer que estamos bien cómodos y eso es normal. Y entonces, ¿quién nos va a sacar de esa situación, no? ¿Quién nos va a sacar de esa situación? Es la pregunta que debe reflexionar todo estudiante. Número 4, la tradición y las ineludibles costumbres religiosas pueden alejarnos de Dios y su verdadero propósito en la misión. Esto es de los corazones endurecidos del día miércoles, porque estos hombres abordaron al paralítico y le dijeron que quién lo había sanado. El paralítico no sabía quién lo había sanado hasta que lo volvió a ver y dijo, este es. Y ellos, en vez de alegrarse por la sanidad de aquel hombre, lo que hicieron fue molestarse y buscar ocasión para prender a Jesús porque él había hecho este milagro en el día sábado. Y bueno, no es el único milagro, nos cuenta la lección que Jesús hizo en sábado, y no porque él quisiera violar flagrantemente los mandamientos que él mismo había escrito con su propio dedo en el Sinaí. No era ese el propósito de Jesús, pero sí hacerle ver a aquellos líderes religiosos que eso que ellos consideraron en algún momento mero formalismo tenía una profundidad espiritual y que era la verdadera razón por la cual eso existía. Y yo quiero decirle algo, mire, yo soy de los que piensa que Dios es el fundador de los sistemas. Dios fue quien creó el sistema religioso judío, el sistema religioso cristiano, pero los sistemas han llegado de alguna manera a arropar, a permear al ser humano de manera negativa. Y Dios no es responsable por haber creado el sistema, pero sí nosotros de haber hecho el sistema o colocar al sistema por encima del ser humano por el cual se hizo el sistema. Entonces, ellos preferían que el hombre siguiera enfermo antes que se hiciera un milagro en el día sábado, porque el sábado era ley guardarlo y nadie podía hacer ninguna obra. Y efectivamente, dice la lección, la ley decía que no se podía hacer ningún tipo de trabajo ni este tipo de sanaciones en día sábado, pero Jesús quería llevarlos a ellos, a los endurecidos corazones de los líderes religiosos, a entender que el sábado fue hecho para beneficio del hombre
y no el hombre para beneficio del sábado. Y así todas las cosas, el ayuno, las vigilias, la vida espiritual en la iglesia o la experiencia de la iglesia, los cultos, las predicaciones, las escuelas sabáticas, todo lo que nosotros tenemos dentro de un sistema están hechos para el hombre. Cuando estas cosas afectan, tocan los más sensibles de un hombre, entonces ha perdido su razón de ser y por ende no debería seguirse haciendo, o por lo menos no tiene razón de ser lo que se hace si no se hace para beneficio del hombre, para salvar al hombre y por supuesto para reconocer a nuestro Dios. Y número 5, como principal punto también, Jesús es Dios, él mismo lo afirma y eso nos confirma el camino en que debemos andar. Y yo aquí me vino a la mente cómo las principales religiones del mundo tienen a líderes como Mahoma, Budas, Brahman, tantos líderes que fundaron religiones y la gente los sigue y dicen son grandes, y estos son comparados con Jesús, que es el líder máximo de todos los cristianos, pero a diferencia de todos esos líderes, Jesús es Dios, murió y resucitó. Murió y resucitó. Jesús es Dios. Esto lo afirma el mismo Señor Jesucristo cuando intentan como limitar o no aceptar o creer que Él es otra persona más. En la lección del jueves, básicamente, es que está hablando sobre las poderosas afirmaciones de Jesús. Él habla, por ejemplo, del capítulo 5 de Juan, que es uno de los pasajes quizás más conocidos por todos nosotros. Vosotros, ¿cómo es que dice el texto? 5:39. Alguien que me ayude ahí, por favor, que tengo una laguna mental ahora mismo. Alguien que me ayude. Dice, escudriñáis las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no quiere venir a mí. Esas son algunas, pues ellas son las que dan testimonio de mí, son algunas de las poderosas afirmaciones de Jesús para afirmar, pues confirmar que Él era Dios, cuando también le dice allí a ellos que su padre trabaja y Él está trabajando. Ese texto interesante indica pues que Jesús, Él podía hacer el sábado porque Él era el Señor del sábado, porque Él era Dios. Todos esos pasajes son afirmaciones de que Jesús es Dios. Y entonces eso es algo que tú tienes que enfatizarle a todos los estudiantes. ¿Por qué? Número 1, porque se ha cuestionado últimamente mucho la divinidad de Jesús y si ésta habitaba con ella o no, con él o no, o si él era realmente en esencia divino, desde el mismo comienzo. De hecho, es uno de los textos o es una de las doctrinas que más ataca o que apologiza Juan, porque justamente ya los docetistas de entonces tenían problemas con esto acerca de si Jesús realmente era Dios o no. Entonces, y eso es un tema hoy también. ¿Ve? Es un tema hoy. En sus cartas también habló acerca de quien no reconoce que Jesucristo, Dios, ha venido en carne, entonces no le ha amanecido, él no está en donde debe estar. Entonces, mis apreciados hermanos, creo que estos son los puntos principales de la lección. Pasamos a la siguiente lámina rapidito. El tema de la lección, aquí está, por ejemplo, el caso del paralelismo. Aquí solamente les leo rapidito para que ustedes tengan, por ejemplo, o hagan un estudio allí, un comparativo. Señales teológicas de Jesús, los primeros milagros de Jesús, según Juan, tenían el objetivo de exponer su procedencia, quién era realmente, su esencia y misión divina. Primer milagro en la boda de Canaán, ya lo dijimos, su paralelismo analógico o análogo con la primera señal milagrosa que realizó Dios a través de Moisés en Egipto. El agua del Nilo se convierte en sangre, el agua de la aceitinaja es convertida en vino también.
que es una representación o un simbolismo de sangre. El Nilo era un dios para los egipcios. El agua de las tinajas para la purificación del servicio era para purificación del servicio del templo. Primera señal para la liberación de la esclavitud egipcia fue la primera señal para la salvación y la liberación del pecado. Ahí usted puede desarrollar una discusión teológica con su clase en relación a este paralelismo interesante que finalmente conducen a la salvación. Aspecto del segundo milagro, la narración la conecta con el primer milagro. Juan insiste en las señales que le dan a conocer, o sea, esa conexión, dice la lección, entre la señal, el primer milagro y el segundo milagro. Entonces es como una intencionalidad del autor para seguirte diciendo que todas esas señales están dando a conocer quién es Jesús. Número 2, la respuesta de Jesús al oficial. El oficial coloca la condición, él coloca como condición este milagro para creer en él. 3, la respuesta del oficial al ser descubierto. El oficial decide creer en la palabra de Jesús. 4, la paz y tranquilidad que las palabras le proporcionaron. Y número 5, el tiempo de la palabra en presente futurista. El niño sanó inmediatamente cuando pronunció las palabras. Esto es más que todo puntos para que usted los desarrolle en clase y no se quede solamente con el punto o el pensamiento principal. ¿Está bien? Creo que ya este es todo, ¿no? Ahí llegamos. El paralítico de Bethesda también. Aquí están puntos para desarrollar en clase, para darle también forma al estudio. La pregunta de Jesús al paralítico. Jesús indaga sobre el sentimiento y anhelos reales del enfermo. O sea, si realmente él quería ser sano, quería saber si él entendía que allí no iba a encontrar la sanidad, que la sanidad estaba en Jesús. El hombre quería ser sano realmente. ¿A quién acudimos? Cuando aquí nos equivocamos, aquí dice, cuando el hombre quería ser sano, ¿a quién acudimos cuando buscamos la salud o cualquier otra bendición? ¿A quién vamos? A veces vamos a los médicos, a veces vamos a alguien a algún tratamiento, a veces vamos a distintas cosas, y no estoy diciendo que es malo ir al médico, pero no sin antes, por supuesto, acudir a Jesús, que es el médico de los médicos. Fe en la palabra. Jesús no pide que tenga fe, solo le dice que tiene que hacer y él lo hace. Hay una relación entre la enfermedad y el pecado, ya lo mencionamos por allá, y es algo que usted debe desarrollar. Creo que sí, hasta ahí sí ya termina nuestra lección. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta o hay algo que de pronto usted no entendió. Yo no soy el profesor ni el maestro mejor, pero traté de presentarle los puntos más destacados o que considero yo son los mensajes que deben quedar en la mente de todos nuestros estudiantes en la clase de escuela sabática el día de mañana. Bueno, Pastor Edward, muchas gracias por el repaso de la lección, por los puntos presentados, un material muy didáctico, muy interesante para nuestros maestros. Pastor Roque, yo quiero hacerte una pregunta, ¿no? Una introducción al principio, hablaste un poco acerca de los milagros. Y dijiste que los milagros, no todos los milagros provienen de Dios. Exactamente. ¿Cómo yo puedo distinguir, cómo un hermano puede distinguir este milagro, lo hizo Dios o no lo hizo Dios? Interesante, esa pregunta es una de las que hay que hacerlas para reflexionar. Mi conclusión, porque la pregunta también me trajo mucho personalmente, mi experiencia personal, mi conclusión sí, estaba asociada. Tuve que repasar otra vez esa parte de la lección para saber dónde estaba, pero ya en mi mente, en mi experiencia personal, dije, nada, cuando yo le pido algo a Dios, Dios obra un milagro en mí, debe producir paz que solo Él puede dar y la tranquilidad y la satisfacción de saber que eso es lo que Dios quiere para mi vida.
a veces creemos que un milagro es algo que ocurrió, es algo que yo deseaba y ocurrió. Y entonces eso es un milagro para mí porque me siento, porque pasó lo que yo quería que sucediera, pero no necesariamente, eh, si no produce esa tranquilidad, esa paz que le produjo el milagro, por ejemplo, o las palabras a aquel hombre, a aquel funcionario que pidió que se sanara a su hijo, entonces deberíamos pensar muy bien. Y sobre todo, si lo que te dio el Señor a ti le está causando un problema a otro, eso deberías tú pensar bien si es de Dios o no. Te cuento rapidito esta experiencia, Pastor Miguel. Hace como 2 semanas, el Día del Conquistador, mi hija dice que en la noche había orado para que algo sucediera y nosotros no fuéramos a la iglesia. Pues ella tenía pereza, ella no quería ir a la iglesia, ¿no? Estaba como cansada, agotada, qué sé yo. Y entonces al día siguiente algo sucedió y habíamos decidido no ir a la iglesia, pero yo tenía que hacer una investidura. Y entonces de pronto el hecho de que no sucedió y no podíamos ir nos impedía ir. Entonces, la, algunos miembros de la familia no estaban contentos de que no fuéramos, decidiéramos no ir, pero ella estaba contenta porque decía que Dios le había contestado su oración. Rápidamente el Señor volteó las cosas y se solucionó lo que nos impedía ir y no fuimos. Y ella dice, entonces Dios no escuchó, no contestó mi oración. Pero al llegar a la iglesia y escuchar la predicación, entonces ella dijo, en la noche se me acercó y me dijo, no, la oración contestada es que hayamos ido para allá y que lo que sucedió y que impidió en algún momento es lo que me impulsó a mí a escuchar el sermón porque pareciera como que Dios dijo, vas a ir y vas a escuchar lo que voy a decir y eso me hizo tomar una decisión y la decisión fue muy positiva, muy buena, que no quiero mencionarla acá, pero fue muy buena para su vida espiritual y para nosotros como familia, para mí como padre. Entonces, a veces creemos que un milagro, esto es un milagro de Dios, pero no sabemos qué afectación tiene a nuestro alrededor, como el que pide lluvia y el que no pide lluvia porque tiene que ir a la iglesia, pero hay unos que están pidiendo lluvia porque tienen una siembra. Bueno, cuando tú sientas tranquilidad y paz ante algo que sucede y te trae la bendición y le trae bendición a otros, creo yo que ese es un milagro de Dios. Cuando no trae eso, cuando tu milagro afecta a otros, entonces debes poner en duda realmente si eso es de Dios. Una de las cosas que puedo resaltar de esto, Pastor Roque, es que Ujú. considero que un milagro para nosotros percibir que si proviene de Dios o no, es que está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es Dios no se va correcto, a por llevar la supuesto. contraria. Así es. No va a escribir algo en las Sagradas Escrituras una cosa y en la práctica del milagro es algo contrario. Contraria. Ujú. Así es. Gracias, pastor. Interesante detalle. No lo percibí ahí, pero qué bueno que estemos aquí interactuando y que todos nuestros maestros estén escuchando allí porque siempre aprendemos. Ok. A mí me gustaría, tal vez nosotros no tenemos la